Amigos, a continuación van a ver mi sustentación en el Tribunal Constitucional para defender al Congreso de la dictadura funcionalista. Han modificado el reglamento del Parlamento para no ejercer nuestros derechos constitucionales, los parlamentarios, para no denunciar, para no contradecirlos. Y si lo hacemos, nos sancionan. Ya el Tribunal Constitucional ha dispuesto al Congreso eliminar estas modificaciones inconstitucionales y no han acatado el fallo. No vamos a permitir que sigan los abusos. Miren mi sustentación en defensa del Congreso. Señor abogado y congresista Johnny Lescano, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Le agradezco la gentileza de haberme permitido instalar este PowerPoint. Creo que es fundamental para entender el contenido de nuestra demanda. Me acompañan en esta oportunidad los congresistas Lucio Ávila y Sonia Echegaray, que son también parlamentarios de provincias que han venido preocupados para que el reglamento del Congreso sea lo suficiente democrático, apegado a la Constitución del Estado, que respete los derechos fundamentales, señor presidente, lo que no sucede en estos momentos, en este instante. La demanda, señor, es muy similar a la ya resuelta por el Tribunal Constitucional en fallo anterior. La única diferencia, señor, es que ahora la vulneración de derechos es mucho más grave. La vulneración de los derechos de los parlamentarios es mucho más notoria. Y la vulneración de la institucionalidad en el Perú por parte de las modificaciones que ha hecho el Congreso nuevamente es evidente y rompe y vulnera la normativa constitucional. Señor presidente, la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia en el expediente 06, había dispuesto la inconstitucionalidad de este artículo contenido en el reglamento del Congreso. ¿Y qué decía este artículo, señor, contenido en el artículo 37, inciso 5? Decía que los parlamentarios se pueden unir en grupo parlamentario conforme a la afinidad política que tengan, intereses comunes, pero decía este artículo, no pueden constituir nuevo grupo parlamentario ni adherirse a otros los congresistas que se retiren, renuncien, sean separados o hayan sido expulsados del grupo parlamentario, partido político o alianza electoral porque fueron elegidos. Salvo, dice, el caso de las alianzas electorales conforme a ley. Este artículo, esta norma, fue declarada inconstitucional por este colegiado. ¿Cuáles son los fundamentos por los cuales el Tribunal Constitucional declaró sin efecto legal esta norma porque era contraria a las normas constitucionales? Ahí están los 4 fundamentos esenciales que este tribunal refirió que esa prohibición para que los parlamentarios constituyan nuevo grupo parlamentario o se adhieran a otros, señor, vulneraban estos 4 derechos que establece la Constitución. La violación de la libertad de conciencia, eso está referido en fundamento 101. Y decía, señor, que el reglamento no había distinguido los casos cuando un parlamentario se retira, se renuncia o expulsado en aras y en ejercicio de sus convicciones políticas o ideológicas. Cuando uno está ejerciendo su derecho en ese sentido, no está incurriendo en el transfugismo, porque estas modificaciones al reglamento del Congreso se han hecho, dice, para luchar contra el transfugismo. Esto no tiene que ver nada con el transfugismo, señor. Lo que está haciendo es vulnerar esos derechos fundamentales. Porque un parlamentario puede renunciar por actos de corrupción en su grupo parlamentario y se va. Eso no es un tránsfuga. Es una persona que más bien está luchando para la adecuada conducta en el ejercicio parlamentario. Y por lo tanto no puede ser sancionado. En ese caso, incluso, este reglamento del Congreso sancionaba a ese parlamentario que denunciaba corrupción o cualquier otra irregularidad diciendo que no pueda constituir grupo parlamentario alguno ni pueda adherirse al otro. Bueno, se ha dicho también que hay una violación al derecho de participación política y eso está en el fundamento 125 de la sentencia anterior. Señor presidente,
la función parlamentaria está casi supeditada en su totalidad a pertenecer a un grupo parlamentario. Si usted prohíbe a un parlamentario conformar grupo parlamentario, le mutile usted gran parte de sus funciones. No puede hacer uso de la palabra, no puede estar en la mesa directiva de determinadas instancias en el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la sustentación de este tribunal. Este tribunal también dijo que esa norma que establecía una restricción a los parlamentarios para conformar nuevos grupos parlamentarios violaba la prohibición del mandato imperativo. Es decir, señor, hay una garantía de los parlamentarios que no se violen sus votos ni sus opiniones. Bueno, con esta disposición se violaba esa violación a prohibición de mandato imperativo. Fundamento 93 de la sentencia. Y finalmente la violación de derecho a asociación, contenido en el fundamento 111 y 149. Ninguna representación, ningún representante del Parlamento, por el simple hecho de renunciar o ser separado, no podría ser automáticamente, señor, prohibido de conformar otro grupo parlamentario o adherirse al otro. Debería eso ponerse en práctica si el parlamentario pues ha actuado con fines subalternos, es un tránsfuga, una persona que ha faltado a la ética parlamentaria, es decir, haber incurrido alguna infracción. No, acá, por cualquier razón, le prohibían al parlamentario formar un grupo para sus funciones dentro del Congreso. Eso ha dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, en flagrante desacato, señor, en flagrante desacato a este Tribunal Constitucional, lo que ha hecho el Congreso de la República es repetir en otra modificación que ha hecho el reglamento el mismo artículo. Artículo 37, inciso quinto. Lo ha repetido, salvo que ha retirado algunos términos. Ha retirado por el término se retiren, que no tiene ninguna relevancia en el artículo. Se retiren es igual que decir renuncie. Lo ha retirado del artículo. Y ha retirado las palabras partido político o alianza electoral. Solamente ha dejado grupo parlamentario. Es decir, que aquel que se retire del grupo parlamentario, por cualquier razón, o haya renunciado o haya sido separado, no puede conformar un grupo parlamentario. Este artículo es idéntico al anterior. Las palabras que se han retirado no tienen ninguna relevancia jurídica, señor, para decir que no se ha repetido el mismo artículo. Ahí está, señor, repetido el artículo, y eso me parece es una grave resistencia a la autoridad, una grave resistencia a una serie de mandatos constitucionales que establece pues que los fallos del Tribunal Constitucional se tienen que cumplir. Ese artículo ha sido repetido. Y fíjese, presidente, señores magistrados, la nueva modificación del reglamento, para sacarle la vuelta a la sentencia que acabo de mencionar, ha declarado inconstitucional el artículo 37 y 5, se hizo antes que este tribunal oficialmente notifique la sentencia. Antes, señor, presentando un proyecto de ley, inmediatamente modificaron nuevamente el reglamento del Congreso para no cumplir con el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, señor, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué Estado de Derecho? ¿De qué respeto a la democracia? Y ahí está, nuevamente repetido en esos términos. Este es el nuevo artículo que está vigente, entre comillas, que viola nuevamente la Constitución y desacata, señor, desacata las normas que ha dejado sin efecto el Tribunal Constitucional. Muy bien, señor. ¿Cuáles son las infracciones en que ha cometido este Congreso? Este Congreso que no respeta ni siquiera los fallos del Tribunal Constitucional. Ha violado, señor, con lo que ha hecho, repetir una norma derogada, pasarse por encima de un Tribunal Constitucional. Ha violado, señor, el artículo 43 de la Constitución. Ha violado, señor, el artículo 139, inciso 2 de la Constitución. Ha violado, señor, el artículo 201, el artículo 103, el artículo 51 de la Constitución y el artículo 45. Mire, señor, artículo 43, que establece la separación de poderes. La separación de poderes. Ya este tribunal ha determinado que no solamente hay una separación de poderes de carácter político,
¿Cuál es? Por ejemplo, el Ejecutivo con el Legislativo. Hay una separación de poderes de carácter jurisdiccional. ¿Y cuáles son esos poderes de carácter jurisdiccional? El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, señor. Artículo 43 de la Constitución. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho eso, ¿no? Que el Tribunal Constitucional se materializa como un poder del Estado dentro de los órganos de decisión jurisdiccional. Bueno, ha violado este artículo, señor, el Congreso de la República al estar incumpliendo una sentencia que este Tribunal Constitucional ha expedido. Ha violado la separación de poderes. No le interesa la separación de poderes al Congreso, abusando de su mayoría que tiene pues el grupo que lo va dirigiendo, que es el grupo de Fuerza Popular, más conocido también como el Fujimorismo. Ha violado el artículo 139, inciso 2, señor, que dice que ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada. La cosa juzgada, señor, es una cuestión definitiva. La cosa juzgada, señor, tiene fuerza de ley. Vincula a todos los poderes del Estado. Tiene que cumplir la cosa juzgada a todos los poderes del Estado. Y el Congreso, disculpe, señor, no les da la gana de cumplir los fallos de un órgano que tiene que ver con la democracia como es el Tribunal Constitucional. Bueno, y han repetido el artículo 37, inciso 5. Señor presidente, y ahí está el artículo 139 que también se ha incumplido porque no se ha respetado la cosa juzgada, que tiene fuerza de ley, porque el Tribunal Constitucional deja sin efecto leyes, para eso fue creado. Bueno, ahí está la vulneración y ahí está la inconstitucionalidad. Violación del artículo 201, señor, que señala que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución. No es el único, señor, porque el Poder Judicial también controla la constitucionalidad de las leyes, pero sí es el que en forma definitiva establece la constitucionalidad de las leyes. El mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho en su sentencia 20 de 2005. Dice, el artículo 201 de la Constitución no confiere a este colegiado, refiriéndose al Tribunal Constitucional, una función exclusiva y excluyente, sino suprema. No se trata, pues, de que este tribunal le haya sido reservada la única interpretación de la Constitución, simplemente le ha sido reservada la definitiva. Ya ese artículo, señor, también se ha vulnerado con la nueva modificación hecha en el reglamento, repitiendo normas que han sido declaradas expresamente inconstitucionales. Artículo 103, señor, de la Constitución. Mire usted, tantos artículos se viola como si nada, que dispone que una ley queda sin efecto por sentencia. Una ley queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. No se puede revivir, pues, esa ley que ha sido declarada inconstitucional, señor. La han hecho revivir haciéndole maquillajes, sacándole la palabra retira, sacándole la palabra partido o alianza electoral, que no tienen ninguna relevancia en el artículo. No le cambia ningún sentido jurídico. Bueno, lo han hecho revivir, no han declarado nada, ni respetado los mandatos del Tribunal Constitucional y simplemente han incumplido y han vulnerado este artículo 103, que establece capacidad derogatoria de las leyes por fallos del Tribunal Constitucional. Artículo 51, señor, que establece la jerarquía normativa, la pirámide de Kelsen, que es una cuestión que los abogados sabemos, pues, en nuestros estudios de introducción a la ciencia jurídica, señor. La Constitución está por encima de todas las leyes. Y acá el reglamento quiere estar por encima de la Constitución. No quieren cumplir ninguna de esas normas que acabo de mencionar. Se ha querido revivir una norma declarada inconstitucional por una sentencia del órgano más importante de este país, que es el Tribunal Constitucional. Entonces se ha violado también el artículo, señor, 51. El artículo 45, señor. El artículo 45 establece expresamente que el poder del Estado emana del pueblo, pero que se ejerce ese poder, señor, con las limitaciones y responsabilidades.
con las limitaciones. Nosotros tenemos poder, señor, que nos ha conferido el pueblo, pero debemos respetarlo, pues. ¿Y cómo se respeta? Cumpliendo las leyes y la Constitución. Acá no, y con las limitaciones que establecen esas leyes y esa Constitución. Y si el tribunal me dice, el Tribunal Constitucional, a mí que tengo poder, que he fallado en una ley, porque esa ley es inconstitucional, yo no tengo por qué repetirla. Y se ha querido edulcorar, señor, ese artículo 37, inciso quinto, haciéndole algunos agregados, haciéndole algunos procedimientos que han empeorado la situación de los parlamentarios en el Congreso. Dice, si uno quiere renunciar, bueno, primero que vaya a su grupo parlamentario y luego al Consejo Directivo, y ahí recién se acepta la renuncia. Señor presidente, hay que ser muy ingenuo para entender o para creer de que un parlamentario de Fuerza Popular que presenta su renuncia se va a ir al grupo parlamentario al que pertenece y le van a aceptar. Y que se va a ir después al Consejo Directivo donde tienen mayoría y le van a aceptar. Con las cosas que hemos visto. Y la forma cómo se hacen los procedimientos, porque nadie, por ejemplo, conoce el reglamento interno del Grupo de Fuerza Popular. Y ellos dicen, no, primero tenemos que autorizar nosotros, que tenemos mayoría en el Consejo Directivo y en nuestro grupo parlamentario. Por favor, señor, juez y parte a la vez quienes modifican inconstitucionalmente el reglamento del Congreso. Y dice, y si usted es expulsado, vaya a la Junta de Portavoces. Y si no le hacen caso, vaya al Consejo Directivo, donde ellos tienen la mayoría. Donde ellos tienen la mayoría. Y donde nunca van a aceptar, señor, una petición hecha por sus parlamentarios disidentes. Señor presidente, estos procedimientos que se han introducido en un inciso cuarto, modificado algo en quinto y han introducido un inciso sexto, es un remedio peor que la enfermedad. Porque ahora ni siquiera, señor, ese parlamentario va a poder cumplir al día siguiente sus funciones si renuncia o es expulsado, porque tiene que pasar por el visto bueno de ellos mismos, del grupo mayoritario. Y usted dirá, señor presidente, ¿para qué se hicieron esas reglas? Se hicieron esas reglas según, señor, el título que pusieron a las modificaciones del reglamento, diciendo que iban a fortalecer el funcionamiento del Congreso. A fortalecer, señor, limitando las funciones parlamentarias. A fortalecer, señor, cuando permanentemente se dictan leyes inconstitucionales. A fortalecer, señor, para sacarlos a los congresistas de su grupo político y luego tenerlos sin ningún tipo de función. Fortalecer, señor, ha servido para fortalecer estas normas cuando al inicio este grupo mayoritario, el Fujimorismo, tenía 73 parlamentarios. Luego pasaron a 71 y finalmente ahora están en 60. ¿Qué han fortalecido, señor? ¿Qué han fortalecido, señor? La permanente discusión que tenemos en la forma como se está llevando el Congreso. Eso es lo que han fortalecido. Y nos están haciendo un tremendo daño a la democracia en el Perú. Bueno, ahí están las pruebas. Señor presidente, el desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional ha afectado de manera muy intensa el ordenamiento constitucional. Ustedes, como saben, siendo peritos en materia jurídica y constitucional, saben que se hace un test de constitucionalidad, si las normas han servido o no, si las normas están o no acorde con la Constitución, o se han servido o no para regular las instituciones del Estado o cualquier otra actividad de los peruanos. Bueno, el grado de intensidad es muy alto y severo en la vulneración de los derechos. Como decía, señor, los parlamentarios en estos momentos que han salido del grupo de Fuerza Popular y de otros, no pueden hacer nada, no tienen comisiones, ya los han sacado de comisiones, no pueden participar en las directivas, no pueden hacer uso de la palabra sin unos cuantos minutitos, a merced de lo que diga el presidente de la mesa, no pueden hacer absolutamente nada, son unas parias. Más aún, señor,
Más aún, repito, si es que la función parlamentaria depende que un parlamentario esté en un grupo político, un grupo parlamentario. Si no, no puede hacer nada. Bueno, la intensidad de la vulneración, señor, es absolutamente grave. Entonces, señor presidente, explicaba cómo han querido sacarle la vuelta a la sentencia del Tribunal Constitucional y han hecho esas modificaciones que acabo de mencionar en el artículo 37, inciso cuarto, quinto y 6, han introducido procedimientos que son pues inauditos, que no sirven para nada, son falsas instancias que dependen de ellos mismos. ¿Para qué un parlamentario, si es que prueba su derecho, cuestión que es altamente improbable, podría solamente, dice, adherirse a un grupo político o retornar al grupo político al que pertenecía en caso que sea una expulsión arbitraria? Pero tienen que pasar por esas instancias que ellos mismos dominan, que ellos mismos manejan. Entonces, señor, la vulneración, repito, a los derechos de los parlamentarios que no están sujetos a mandato imperativo y someterlos a una serie de procedimientos que ellos mismos manejan y dominan, lamentablemente sigue siendo pues una situación de abuso contra el funcionamiento del Congreso. Bueno, señor, ¿cuáles son los parámetros, con esto termino, que dijo el Tribunal Constitucional que se cumpla por parte del Congreso? ¿Qué dijo? Hemos dicho qué derechos ha dicho el Tribunal Constitucional que se han violado, que han hecho en las modificaciones, estas falsas instancias y todo lo demás, y qué dijo el Tribunal Constitucional para que ese reglamento esté bien hecho y respete los procedimientos, señor, y respete los derechos de los congresistas. Tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, 5 mandatos de este Tribunal Constitucional para que se pueda corregir la inconstitucionalidad determinada en la sentencia anterior. ¿Qué ha dicho? Primero dice adoptar medidas adecuadas, diferenciadas y proporcionadas que corresponden a los diversos supuestos, de hecho, que pueden presentarse. Fundamento 103. Es decir, oiga, tienen que distinguir, pues, cuando una persona, un parlamentario se sale por una convicción ideológica, por una convicción política, de acuerdo a su ejercicio de su derecho a conciencia. Diferenciarlo, pues, de un interés subalterno, o por dinero y todo lo demás. Tiene que establecer alguna diferenciación para ver si se sanciona o no. Porque si uno se va, señor, en ejercicio de su derecho a conciencia, ¿cómo me van a sancionar? Sería un despropósito. Eso está sucediendo. Bueno, el tribunal ha dicho, oiga, usted tiene que diferenciar, pues, de acuerdo a la conducta de los parlamentarios. No se ha hecho. Regular el transfugismo ilegítimo y disidencia política. Y han dicho, no, esto es de tránsfuga, esta es una ley para tránsfuga. Mentira, pues, señor. No les interesa un comino ver y corregir y regular sobre el transfugismo. Simplemente se ha dictado esa ley para retener a sus parlamentarios, que como ve, no ha servido ni siquiera su reglamento para retenerlos. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Fundamento 132. Que se haga una regulación del transfugismo ilegítimo y de la disidencia política. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Tercero, señor, la adopción de medidas contra el transfugismo requiere no solo implementar acciones a nivel congresal, sino al interior de los propios partidos políticos. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Cuarto, en caso de renuncia o separación por razones de conciencia, las medidas a adoptar deben respetar las funciones inherentes a cargo del parlamentario. Entre paréntesis, señor, creación de grupos parlamentarios. Si yo me voy ejerciendo mis derechos, debo tener derecho también a poder constituir un grupo parlamentario. Fundamento 149. Y finalmente, el fundamento 199, que dice, mientras el Congreso no asuma las tareas de fortalecer a los partidos políticos y al sistema político en su conjunto, la habilitación dada por la sentencia a la conformación de nuevos grupos parlamentarios o a la incorporación a grupos ya existentes cuenta con plena vigencia. Así ha dicho el Tribunal Constitucional. Para no cumplir con todos estos mandatos, señor, se han hecho estas modificaciones al artículo 37, inciso quinto, que acabo de mencionar,
mandándolos a los parlamentarios que han sido expulsados, a los parlamentarios que han renunciado, a su mismo grupo político, a la Junta de Portavoces, al Consejo Directivo. No habla nada de transfugismo, no hace nada, señor. Se han pasado por encima de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, no se ha cumplido con incorporar ninguno de los parámetros constitucionales ordenados por este tribunal, señor. No se ha cumplido con la derogación de este colegiado y se ha repetido ese artículo, haciendo estos maquillajes. Por eso digo, es más grave. La vulneración que ha hecho el Congreso en estas normas es mucho más grave. Y finalmente, yo quisiera muy rápidamente, señor, decir la creación del grupo mixto, del grupo parlamentario mixto, una especie de contenedor, ¿no? Donde vayan todos los parlamentarios que han renunciado o han sido expulsados. Señor, si vemos el artículo 37, inciso 5, el concepto mismo de grupo parlamentario, son cuando los parlamentarios por afinidad política, por intereses comunes se reúnen en un grupo parlamentario. No se hacen los grupos parlamentarios como contenedor para sancionar a personas que han renunciado o han sido expulsadas. Eso no existe. Y dicen, no, en otros países existe. Pero ¿en qué contexto existe? ¿Y cómo existe? No lo han dicho. Les ponen estos procedimientos para que los parlamentarios vayan a mano militar al grupo mixto, o son decisión de ellos mismos, con otras facultades que nada tienen que ver con estas modificaciones. En efecto, señor, mire, este grupo mixto ha vulnerado, pues, el derecho a conciencia, señor. Ahí está el artículo 37. ¿Qué cosa es un grupo parlamentario? Conjunto de congresistas que comparten ideas o intereses comunes o afines. Ese es un grupo parlamentario. Eso de grupo parlamentario mixto vulnera este artículo y vulnera el derecho a la libertad de conciencia regulado en el artículo 2º, inciso 3 de la Constitución. Vulnera el derecho de participación política, señor. Porque el mismo Tribunal Constitucional ha dicho que los parlamentarios disidentes pueden crear grupos parlamentarios sin ningún problema, y a pesar de ello, de ejercer su derecho, los castigan enviándolos al grupo mixto, pero antes tienen que pasar por los procedimientos que ellos no van a aprobar, señor presidente. Y así por el estilo. El mandato imperativo también lo ha violado. Y ahí está el artículo. Y este es el final. Hay un fundamento 132, señor, que en base a eso tratan de agarrarse los señores que han modificado el reglamento del Congreso y han dicho, no, acá el Tribunal Constitucional ha permitido, ha dicho que se puede crear un grupo mixto. No es cierto, señor. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que se cumplan esos 5 parámetros cuyos fundamentos ahí están. Que se diferencien las conductas de los parlamentarios, que se legisle sobre el transfugismo ilegítimo y lo demás, que se crean la reforma de los partidos políticos. Pero no ha dicho que se haga un grupo mixto, señor. Eso no es cierto. Ahí está bien detalladita la sentencia. Razón por la cual, señor presidente, acá dicen que hay grupo mixto. Mentira, señor. En esos países de América Latina y de Europa no hay grupo mixto. En el único es en España. Y en España ahí está la regulación del grupo mixto en España, que nada tiene que ver con los procedimientos y los abusos que se han establecido en el reglamento del Congreso. Pensamos, señor presidente, que en razón a estos fundamentos, este Tribunal Constitucional, para poder hacer respetar esta democracia que está bien golpeada, señor, en estos últimos tiempos, debería nuevamente declarar fundada la demanda en todos sus extremos, y le agradezco su gentil atención, señores magistrados. Muchas gracias, señor abogado.